Bien, muy buenas tardes. Habiendo ya esperado los 5 minutos de tolerancia para la conexión de los participantes de la charla de hoy, les damos la bienvenida a nombre del Gobierno Regional de Lima y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dircetur Lima. Hoy estamos en coordinación con la empresa Optimiza Soluciones de Gestión para juntos poder llevar a cabo, iniciar el ciclo de charlas para la reactivación del turismo en la región Lima. Hoy hablaremos del tema elaboración del plan de vigilancia COVID-19 y protocolos de bioseguridad para restaurantes. A continuación vamos a darle la bienvenida al director regional de Comercio Exterior y Turismo, el doctor José Antonio Espinosa Huerta, quien ya nos está acompañando esta tarde para dirigirse a todos los participantes presentes. Director, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. ¿Se me escucha? Sí, sí lo escuchamos, director. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero expresar un caluroso y cordial saludo a cada uno de los participantes en esta reunión. En especial, un saludo cordial a la licenciada Blanca Pariona Isidro, consultora de gestión, Optimiza Soluciones de Gestión SAC. Para nosotros como Gobierno Regional de Lima, es importante contar con la presencia de entes que estén encargados o que sepan el tema de planes de vigilancia, de control contra el COVID, porque en verdad, si hay algún sector que ha sido duramente golpeado, es el sector turismo. Y en mi condición de director regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Lima, que tiene 9 provincias, junto a mi equipo de la Dircetur Lima, el área de normatividad, el área de turismo, hemos de alguna manera hecho los esfuerzos necesarios para trabajar de la mano junto con nuestros empresarios, operadores del turismo, para lograr salir adelante. La pandemia nos ha azotado de una forma que no ha permitido hacerlo las empresas, pero las medidas de bioseguridad, los planes de control de vigilancia que han podido implementar, están logrando de alguna manera recuperar la confianza y la seguridad que necesita todo turista para poder visitar las provincias. Es por eso que con mucho orgullo debo decir que la región Lima, el 2020, ha logrado sobrepasar la categorización número 100. Hemos categorizado a más de 100 establecimientos entre hoteles, restaurantes y agencias de viaje para que logren por fin estar formalizados y estar inscritos dentro de la Dircetur y aparezcan en las plataformas del sistema del Mincetur, de PROMPERÚ y otros. Son en este sentido las provincias quienes se empoderan a través de estas categorizaciones. Es por eso que el día de hoy me siento muy reconfortado que podamos articular estos talleres, este ciclo de talleres que va a permitir a nuestros empresarios del sector avanzar en todas las medidas que sean necesarias para implementar e ir acorde, de acuerdo a la normatividad vigente que establece el Estado peruano. A nombre del gobernador regional de Lima, el ingeniero Ricardo Chavarría Oria, y de todo el equipo de la Dircetur Lima, un saludo cordial para todos y éxitos en este inicio de ciclo de conferencias, charlas y talleres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. Bien, a continuación vamos a presentar a nuestra expositora esta tarde, pero antes queremos mencionar a todos los participantes que la ronda de preguntas o consultas se hará al finalizar esta primera charla. Para ello tenemos un chat habilitado en el aplicativo, el cual van a utilizar para hacernos llegar cualquier duda respecto al tema de hoy. Bien, a continuación presentamos a la expositora de la tarde. Ella nos acompaña hoy, es la licenciada Blanca Pariona Isidro, es consultora de gestión de la empresa Optimiza Soluciones de Gestión SAC. Ella es licenciada en Administración de Turismo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 4 años de experiencia en gestión pública del sector turismo, coordinaciones intersectoriales y organización de eventos corporativos y deportivos para el Estado. Actualmente se desempeña como consultora de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, ayudando a la mejora continua de micro, pequeñas y medianas empresas de distintos rubros económicos. Licenciada, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a todos, especialmente al director que nos ha acompañado el día de hoy, el doctor Espinosa.
Muchas gracias, su presencia dice mucho del apoyo que brinda justamente a las MIPYMES, en este caso de turismo, ¿no? Para justamente lograr toda la reactivación. En esta oportunidad vamos a dar inicio con el rubro de restaurantes y continuamente en las siguientes charlas estaremos también exponiendo sobre agencias de viaje y hoteles, ¿no? Entonces voy a dar inicio a la primera charla. Por favor, me confirmas, Joan, si es que se puede ver la pantalla. Sí, sí se puede ver, licenciada. Genial, ok, muchas gracias. Y bueno, ya las indicaciones respecto a las consultas y dudas las dio Joan al inicio, así que con toda la confianza pueden hacer sus preguntas para poder responderlas. Entonces, bueno, como saben, para poder hablar de plan de vigilancia y protocolos, tenemos que remitirnos a la normativa vigente, ¿no? Que tenemos promulgado, en este caso, para el protocolo de bioseguridad de restaurantes, tenemos diferentes resoluciones ministeriales que se aprobaron a través del Ministerio de la Producción, ¿no? Y también la PCM y el MINSA, para justamente establecer los lineamientos que debíamos de seguir como restaurantes para poder reiniciar nuestros establecimientos de forma segura. Asimismo, como parte de justamente este reinicio, nosotros como empresa tenemos que presentar un documento que es el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, el cual también se encuentra regulado. Si bien hemos visto que han habido diferentes cambios normativos desde el año pasado, ¿no? Para justamente este documento, pero en la actualidad tenemos la resolución ministerial 972-2020 MINSA, que también está aquí, para que lo puedan tener ustedes de referencia en la elaboración de los planes. Esta es la última norma que ha sido aprobada en noviembre de 2020 y que se mantiene vigente hasta el momento. De igual forma, todos tenemos que estar al tanto de cualquier cambio normativo y, por ende, ante cualquier cambio, nosotros tenemos que actualizar nuestros planes de vigilancia y volver a presentar para que sean justamente planes actualizados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo y el alcance que tienen estas normas respecto a los restaurantes? En el caso de los restaurantes, el objetivo es establecer las medidas preventivas sanitarias que deben cumplir en este rubro los restaurantes y servicios afines con el fin de proteger la salud de las personas frente al riesgo de contagio que tenemos en esta pandemia, ¿no? Que es la COVID-19. Igualmente, el alcance de esta normativa es para todas las personas, terceros que vienen a ser los proveedores, contratistas, visitantes o clientes de los restaurantes, ¿no? Entonces, todos aquellos que forman parte de esta cadena deben de cumplir con estos lineamientos de bioseguridad. Asimismo, en el caso de los restaurantes categorizados de 1 a 5 tenedores y los calificados como restaurante turístico también se encuentran dentro de este alcance de la normativa vigente. Respecto a las responsabilidades, en cuanto al rubro de restaurantes y servicios afines, existe una responsabilidad justamente de cumplir, ¿no? Con las condiciones sanitarias de los alimentos que se preparan culinariamente como parte de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, desde el momento que uno adquiere los insumos hasta que uno entrega el servicio, ya sea en el salón o para llevar, ¿no? o de recojo en el restaurante. Entonces somos responsables de cuidar toda la bioseguridad en todo este proceso, ¿no? Desde la compra hasta la entrega de nuestro servicio o nuestro producto. De igual manera, nosotros tenemos la responsabilidad como restaurante de garantizar el distanciamiento como mínimo de 1 metro entre el personal que interviene en cada una de las fases de esta cadena alimentaria, ¿no? Y también cumplir con las disposiciones que apruebe el gobierno. Como digo, tenemos que estar al tanto de todas aquellas normativas que se aprueben durante esta pandemia y también como restaurantes ya hay otro tipo de normativas también que nos hablan de las buenas prácticas de manufactura que ya tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que no solamente son exclusivos de la pandemia.
Entonces, con esta breve introducción, vamos ya a enfocarnos en la elaboración de este documento. Quizás ya muchos para el reinicio han elaborado este documento que es el Plan para la Vigilancia, que bueno, también es un documento que para una formal reactivación de empresa es un requisito obligatorio, ¿no? Pero también la norma, como les mencionaba, la norma actual, que es la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA, establece una división en cuanto al número de trabajadores que tenga la empresa, ¿no? Aquí nos dice esta norma que las empresas, en este caso enfocándonos al rubro de restaurantes, con más de 5 trabajadores deben de presentar su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19. Y las empresas de 1 a 5 trabajadores pueden presentar la lista de chequeo, ¿no? Que ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, pero entonces aquí la norma nos da una opción, ¿no? Que si bien de repente eres un restaurante de 5 trabajadores, pero no quiere decir que por ello, si es que tú quieres realizarlo como buena práctica, puedes elaborar tu plan para la vigilancia, el documento completo, ¿no? Pero según la norma, tienes la opción también de solamente presentar la lista de chequeo, ¿ok? Vamos a ver aquí a continuación. En este caso, esta es la estructura del plan para la vigilancia, ¿no? Cuando ustedes han elaborado sus planes de vigilancia o los van a hacer, deben considerar esta estructura, ¿no? Que nos da los datos mínimos que debe contener el plan. Aquí faltan agregar los 7 lineamientos de bioseguridad, pero vamos a dar una breve explicación de cada uno de estos puntos de la estructura del plan. En el primer punto tenemos los datos del empleador. Aquí corresponde poner todos los datos respecto al RUC, razón social, si la empresa de repente tiene una o más sedes, ¿no? Se tiene que colocar esto también, es importante. Igual manera, los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Aquí estamos hablando del profesional de la salud. Ahora, el profesional de la salud va a depender del tamaño de la empresa, que ya lo vamos a ver en un cuadro siguiente, pero también en el plan se debe colocar los datos de contacto de este profesional, justamente porque como presentamos este plan al MINSA, en caso el MINSA o algún otro ente competente de supervisión o fiscalización quiera comunicarse con la empresa, lo haría a través de los datos de contacto del profesional de la salud. Asimismo, en el plan debe constar la nómina de trabajadores con riesgo de exposición a COVID. En esta nómina, dependiendo de los factores de comorbilidad, dependiendo del puesto de trabajo del empleado, se debe de colocar qué tipo de riesgo o a qué tipo de riesgo se encuentra frente al COVID-19. Asimismo, en el plan de vigilancia se debe colocar las responsabilidades para el cumplimiento del plan. Es decir, el gerente general, el supervisor de seguridad, los operarios, los trabajadores, los administrativos, cuáles van a ser sus responsabilidades para el cumplimiento y seguimiento del plan. Presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. También en el plan nos piden que hagamos un presupuesto. Ahora, el presupuesto que tú puedes colocar dentro del plan, puedes hacerlo por plazos, ¿no? Quizás pones en este plan presupuesto para 6 meses, ¿no? Entonces, en el presupuesto debes detallar todo aquello que vas a comprar o vayas a implementar, ¿no? Y el monto para estos 6 meses, ¿no? Por ejemplo, papel toalla, jabón líquido, todos aquellos elementos que te ayuden a cumplir con los protocolos de bioseguridad. De igual manera, es importante aquí decir que como empresa debemos de guardar evidencia de facturaciones, boletas, comprobantes de pago que hagamos para tener como evidencia frente a un tipo de fiscalización. Y ya nos ha pasado también que algunos de nuestros clientes les han solicitado mediante la plataforma de Sunafil que presenten sus comprobantes de pago, ¿no? Para que evidencien de que han hecho la compra de jabón líquido, de papel toalla, etc. ¿Okay? Entonces es importante que guarden esa evidencia. De igual forma, en este plan de vigilancia se debe colocar el procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo.
En este caso, cuando hablamos de regreso, estamos hablando de trabajadores que vuelven a la empresa, ¿no? Cuando ésta reinicia, pero no han contraído el COVID-19 durante su cuarentena. Pero cuando hablamos de reincorporación, sí estamos hablando de trabajadores que han contraído COVID-19 y que están volviendo a trabajar, ¿no? Igualmente aquí se establece un flujograma, ¿no? Que es un diagrama, digamos, que nos ayuda a nosotros como empresa a determinar en qué casos el trabajador puede regresar. ¿Ok? Por ejemplo, si se trata de casos sospechosos, cómo se va a tratar, si se trata de un caso confirmado, de igual manera. Asimismo, el plan de vigilancia, que es la RM972, ya nos da una lista de chequeo o checklist que nosotros también debemos de incluir dentro del plan. Esto ya forma parte de un anexo, así que lo van a ver en la norma, por ese lado, igual más adelante está. Es un checklist, ¿no? Que nosotros nos indica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, ¿ok? Entonces es importante también que consideremos este checklist. Igual manera el documento de aprobación del Comité de Seguridad, ¿ok? El Comité de Seguridad es para empresas que tienen de 20 a más trabajadores. Las empresas que tienen de 1 a 19 trabajadores son empresas que implementan o tienen un supervisor de seguridad, no un comité de seguridad. ¿Okay? Esto lo vamos a explicar más adelante. Pero entonces, a grandes rasgos, como han podido ver, esta es la estructura del plan de vigilancia, que, como mencioné anteriormente, le corresponde presentar a las empresas de más de 5 trabajadores. ¿Okay? Entonces, las empresas de 1 a 5 trabajadores presentan la lista de chequeo, que es esta. ¿Okay? Este también forma parte de la resolución ministerial 972 en el anexo 6. De hecho, estos son recortes de la norma, donde vemos la estructura de la lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19. Aquí la información es más sintetizada, digamos, es más sencillo, ¿no? Porque solo nos piden los datos del empleador, igualmente la nómina de trabajadores, ¿no? Por riesgo de exposición al COVID. Igual manera, aquí, en vez de que nosotros coloquemos la información respecto a los lineamientos de bioseguridad, a diferencia del plan, aquí nos dan un checklist, ¿no? Que este checklist nosotros nos dice o nos indica qué acciones debemos implementar dentro de nuestras empresas. Aquí, por ejemplo, limpieza del centro de labores, ¿no? Entonces, aquí ya nos está diciendo que nosotros tenemos que realizar la limpieza de nuestro centro de labor. Entonces, como parte de este checklist, lo que nos toca es leer cada uno de los puntos y verificar e implementar cada uno de ellos dentro de nuestra empresa. Y este es el documento que se va a presentar al MINSA, ¿ok? Entonces, si eres una empresa, tenemos que tener en cuenta esta división, ¿ok? Pero eso no quiere decir que si de repente tú eres una empresa pequeña de 1 a 5 trabajadores, pero quieres presentar tu plan para la vigilancia, está bien, es una buena práctica y lo puedes hacer, ¿ok? Pero aquí estamos explicando qué es lo que nos dice la norma. Entonces, ahora, para nosotros, porque esto nos ha pasado mucho, de que la empresa dice, ¿y cómo yo implemento mis protocolos? ¿No? ¿Cómo yo implemento, qué es lo que debo colocar dentro de mi plan de vigilancia? ¿No? Que si bien ya hemos visto los puntos, pero a veces surgen algunas dudas o confusiones sobre la información que debemos de colocar dentro de este plan. Entonces, aquí hay unas recomendaciones que les voy a dar respecto a cómo nosotros determinamos qué protocolos de bioseguridad o cómo los implementamos, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer primero un diagnóstico inicial de nuestra empresa y cada uno de nosotros conoce cómo es la operación de nuestra empresa, ¿no? Entonces, y en este caso estamos hablando del rubro de restaurantes. Nosotros debemos de identificar nuestro CIU. El CIU, que son 4 dígitos que está en nuestra ficha RUC, o también cuando hacemos la consulta RUC de nuestra empresa, ahí nos dicen cuál es nuestro CIU, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para un caso de restaurante cevichería, el CIU es el 5610, ¿no? Y este CIU es para las actividades de restaurante y de servicio móvil de comidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de establecer primero? Que de acuerdo a este CIU, tenemos que ir al listado
de actividades de alto riesgo que se encuentra en esta normativa, que es el Decreto Supremo 003/98 SA. ¿Ok? Entonces, este documento que está en internet, que lo podemos encontrar, es el documento de, justamente es un listado donde aparecen todas las actividades de alto riesgo. Entonces, cuando yo he buscado este SIU, que es el 5610, no está dentro del listado. Eso quiere decir que esta empresa no es una empresa de alto riesgo. Y seguramente esto va a pasar mucho con todos los restaurantes, porque de hecho las empresas de alto riesgo que encontramos ahí, por ejemplo, son las mineras, las industrias, ¿no? Pero de igual forma es necesario que verifiquemos nuestro SIU en ese listado que les menciono. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a ver que conociendo si somos o no una empresa de alto riesgo, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de profesional de salud debe de tener nuestra empresa. ¿Por qué? Porque la norma lo ha dividido de esa forma. Nos indica la norma que hay 6 tipos de centros de trabajo y nosotros tenemos que identificar cuál de ellos somos nosotros. ¿Y en base a qué? Uno, en base a nuestro número de trabajadores. Y otro, en base a si nosotros estamos o no incluidos dentro del listado de empresas de alto riesgo, que como les digo, es ubicar tu SIU y luego ir a este listado y ver si te encuentras o no dentro, ¿no? Entonces, dependiendo de estas dos características, de tu número de trabajadores y si eres o no una empresa de alto riesgo, va a corresponderte tener un profesional de la salud o una licenciado o licenciado de enfermería o un médico ocupacional, ¿ok? En el caso de las empresas, por ejemplo, que sea un restaurante que como máximo tiene 20 trabajadores y como vimos, no está incluido en el listado de alto riesgo, es decir, sería un restaurante centro de trabajo tipo 1. Entonces aquí nos indica que le corresponde la vigilancia a la salud, al empleador y al profesional de la salud. Vamos a ver entonces aquí la explicación. En el caso de los centros de trabajo tipo 1, ¿no? Que sería esta cevichería que hemos tomado como ejemplo, el empleador, nos dice la norma, puede solicitar el apoyo de un profesional de la salud. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que siempre cuando leemos una norma, ver estas palabras. Si dice puede, es que es opcional, ¿no? Pero si dice debe, es porque es obligatorio, ¿no? Entonces aquí, en los centros de trabajo tipo 1, el empleador dice podrá solicitar el apoyo de un profesional de la salud con capacitación otorgada como mínimo por un instituto de educación superior en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgos de desastres, para implementar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19. Entonces aquí ya nos está dando el perfil del profesional de la salud, que es lo que debe contar como mínimo para que nosotros lo contratemos para la vigilancia de la salud de nuestras empresas. En el caso del centro de trabajo tipo 1, por ejemplo, esta cevichería que estábamos poniendo como ejemplo, ellos pueden optar por contratar un profesional de la salud. ¿Ya? Ok, acá dice podrá, no es que es obligatorio, pero sí sería recomendable. Ahora, no nos establece la norma tampoco cuántas horas de trabajo debe tener el profesional de la salud en nuestras empresas, si debe ser diario, interdiario, no nos establece este número de horas. Entonces va a depender mucho también del número de trabajadores, ¿no? Del riesgo que tengan en tu empresa, y eso ya lo evalúas con el profesional de la salud. Dependiendo de eso van a ver cuántas horas de repente a la semana o cómo realizarían esta vigilancia en la salud. ¿Okay? Y de igual forma, entonces vamos a hacer con los demás centros de trabajo, ¿no? Ubicas primero cuánto número de trabajadores tienes y también si es que estás o no dentro de la lista de alto riesgo. ¿Okay? Bueno, todo esto lo encuentran en la norma. Esta es explicación de cada uno de los centros de trabajo. Ahora, también nosotros, como restaurantes, tenemos que identificar dentro de nuestros trabajadores quienes tienen algún factor de comorbilidad. Esto quiere decir
que alguno de los trabajadores quizás tiene es una persona vulnerable que quizás es mayor a 65 años, de repente tiene alguna enfermedad cardiovascular, u otro que esté en este listado, de repente son personas con obesidad, con IMC de 40 más. Entonces uno tiene que identificar a nuestros trabajadores que se encuentren o que tengan uno de estos factores. En este caso, lo más recomendable es que estos trabajadores realicen trabajo desde casa. Ahora estamos hablando de un restaurante, entonces el trabajo es presencial en la mayoría de veces. Entonces el trabajador sí podría optar por ir de forma presencial y para eso la norma nos da una declaración, un formato de declaración jurada. Este formato de declaración jurada debe ser llenado por el trabajador que tenga algún tipo de estos factores de comorbilidad. ¿Okay? Si en tu empresa tienes algún trabajador que tiene alguno de estos, entonces, y va a trabajar de forma presencial, debe de firmar y llenar este formato de declaración jurada donde menciona que voluntariamente está concurriendo a su centro de trabajo a pesar de que conoce que es una persona vulnerable. ¿Okay? Entonces esto es importante también que ustedes lo tengan en sus archivos si es que tienen a personas con factores de comorbilidad y que guarden evidencia de este documento también, de repente ante una supervisión o fiscalización. De igual manera, nosotros como empresa tenemos que conocer, de acuerdo a nuestra operación, el riesgo al cual está expuesto nuestro trabajador. Y aquí la norma nos establece 4 tipos de riesgo, que en este caso los riesgos bajos son aquellos trabajadores que no tienen contacto cercano con otras personas a menos de 1 metro de distancia. Por ejemplo, en el restaurante podría ser alguien que trabaja en oficina, si tienen algún asistente administrativo, que no tiene o no brinda atención al cliente, atención al público, podría ser entonces una persona de riesgo bajo de exposición a COVID-19. En el caso de los trabajadores de riesgo mediano de exposición a COVID-19, aquí estamos hablando de las personas que tienen contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general. Normalmente aquí estamos hablando del personal de servicio, ¿no? Que sí atiende al público. En el caso de riesgo alto y muy alto, esto es difícil encontrar en los restaurantes porque aquí estamos hablando de personas que sí trabajan con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Entonces, normalmente aquí estamos hablando de empresas que son, por ejemplo, los laboratorios donde se hacen las pruebas de descarte, o quizás las instituciones como los hospitales, las clínicas, ¿no? Donde ya el trabajador está más expuesto. Entonces, en el caso de restaurantes, podemos llegar quizás hasta un riesgo mediano, ¿no? Cuando hagamos nuestra evaluación del riesgo de exposición de nuestros trabajadores, podríamos encontrar riesgo bajo y riesgo mediano de exposición. Y todas estas cosas que son aspectos básicos iniciales, finalmente nos van a ayudar a que nosotros podamos ver cómo implementamos nuestros protocolos, ¿no? De igual manera, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí una jerarquía de controles. Recordemos que el plan de vigilancia es vigilancia, prevención y control de COVID-19. Entonces, nos tenemos que remontar a esta jerarquía, donde esta jerarquía no es exclusiva de ahora, de la normativa por el COVID. Esta jerarquía ya viene de años atrás, cuando salió la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, en esta jerarquía nos explican cómo nosotros deberíamos aplicar los controles frente a los peligros que tenemos en nuestra empresa. En este caso nos vamos a centrar en el peligro que es el SARS-CoV-2, que genera la enfermedad de COVID-19, ¿no? Entonces, aquí vemos que dependiendo de qué control apliquemos, vamos a tener o más efectividad o menos efectividad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si aplicaríamos nosotros el control más efectivo, que viene a ser la eliminación, que es remover físicamente el peligro. Bueno, ahora no podemos eliminar el COVID, pero sí de repente podríamos eliminar este peligro si los trabajadores se quedaran en su casa, ¿no? Pero claro que no es un control que podemos darnos el lujo de aplicar porque, bueno, queremos reactivar nuestra empresa.
Entonces pasemos al siguiente control, que es el control de sustitución. Aquí en este control se establece para reemplazar el peligro, que en este caso es el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué tipo de control yo puedo aplicar aquí? El trabajo remoto, parcial o total. Quizás de los trabajadores que no son personal de servicio, personal operativo, quizás los trabajadores como personal administrativo que podrían realizar el trabajo desde casa, ¿no? De igual manera, el siguiente control viene a ser los controles de ingeniería. En este caso, estamos aplicando estos controles para aislar a las personas de este peligro que es el COVID. Aquí, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Como control de ingeniería, podemos aplicar un rediseño de procesos dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, en la forma de venta, ¿no? Que esto ha cambiado bastante, que muchas empresas quizás ya no realizan la forma de venta presencial, sino ahora solamente realizan de forma delivery, ¿no? O recojo en el lugar. De igual manera, el uso de la tecnología, ¿no? Quizás antes los trabajadores firmaban una bitácora, firmaban un registro físico para su ingreso y salida de la empresa, pero ahora podemos hacer un cambio quizás utilizando Google Form, que es una plataforma para hacer formularios, ¿no? De igual manera, la desinfección, la limpieza, la toma de temperatura, viene a ser un control de ingeniería que nosotros podemos aplicar en nuestra empresa. Ahora, pasando al siguiente control, tenemos los controles administrativos. En este caso, los controles administrativos nos sirven para cambiar la manera en que las personas trabajan. Aquí podemos incluir, por ejemplo, si es que tenemos una caja, ¿no?, donde cobramos al cliente, podemos poner una barrera física, que es lo que usualmente se está haciendo también, ¿no? Una barrera física, que son estas micas, para proteger al trabajador y evitar un contacto cercano con el cliente. De igual forma, un control administrativo puede ser que nosotros establezcamos el distanciamiento social entre las personas. Asimismo, señalización. La señalización que colocamos en los servicios higiénicos, al ingreso del restaurante, todos estos son controles administrativos. Y por último, en esta jerarquía de controles tenemos los equipos de protección personal o conocidos como EPPs. En este caso, los EPPs, que ya son muy conocidos, ¿no?, son muy populares, que son la mascarilla, la careta, dependiendo de los guantes en algunos casos, ¿no?, los Tibex, las botas quizás. Entonces, todos estos tipos de EPPs van a ser utilizados, pero como vemos en la jerarquía, son el último control, ¿no? Y que a veces en las empresas más bien uno empieza estableciendo como primer control los EPPs, cuando en realidad si aplicamos la jerarquía está en el último puesto, ¿no? Pero es lo más visible, ¿no? Es lo que más se ve al momento de que nosotros apliquemos algún tipo de control. Y estos EPPs no es que les corresponde a todos de la misma forma, ¿no?, sino que los EPPs se utilizan según el tipo de riesgo, que si regresamos a algunas diapositivas anteriores, hemos visto cómo establecíamos el riesgo de nuestros trabajadores. ¿Se acuerdan ese cuadro de colores que les mostré? Hay riesgo bajo, riesgo medio. Entonces, dependiendo de este tipo de riesgo del trabajador, es que nosotros le vamos a entregar los EPPs. Ahora, también es importante conocer que el plan de vigilancia, como mencioné al momento de detallar la estructura, debe ser revisado y aprobado por el supervisor o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, aquí la Ley de Seguridad y Salud nos dice qué empresas necesitan un supervisor y qué empresas necesitan un comité. En el caso del supervisor, son para las empresas que tienen menos de 20 trabajadores y en este caso se realiza de igual forma una elección. No es que se contrate un supervisor de fuera, sino que el supervisor de seguridad es uno de los miembros de la empresa. Y para esto hay un proceso de elección que también está regulado, que pueden de repente ver la normativa, ¿no?, de cómo elegir al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso, son para restaurantes que tengan de 20 a más trabajadores. Es la misma situación que el supervisor. Se realiza una elección. Así como un proceso como lo que vemos ahora en las elecciones generales, igual manera. Hay votaciones, ¿no?, hay una convocatoria. Es un paso a paso que se realiza dentro de la empresa para poder establecer a los miembros del comité.
Entonces, estos entes, que son muy importantes en la empresa, si bien antes del COVID sus funciones eran, y bueno, siguen siendo, pero principalmente su función era ser el intermediario entre los trabajadores y el empleador o gerente general, ¿no? Pero ahora también, por la situación de la pandemia, tienen como función aprobar y realizar el seguimiento para verificar justamente que se cumpla todo lo que nosotros hemos puesto en el plan de vigilancia. Y esto es importante porque si tenemos una fiscalización, por ejemplo, de SUNAFIL, también nos van a pedir información del supervisor o si tenemos un comité. De hecho, no sé si han visto que salió un listado en el mes de marzo, si no me equivoco, que SUNAFIL publicó el listado de las empresas que no cuentan con supervisor o comité. Entonces les estaba dando un plazo para que puedan regularizar esto dentro de sus empresas. Y para esto también ustedes pueden solicitar en el mismo SUNAFIL que de repente les dé algún tipo de asesoría, ¿no? De igual manera, nosotros como Optimizan tenemos un ebook, es decir, un libro digital que hemos publicado el año pasado sobre cómo hacer esta implementación, que la verdad que está muy sencillo y bien explicado, inclusive con videos, así que los invito, si pueden entrar a nuestro canal de YouTube, van a encontrar ahí los videos de cómo implementar un supervisor o comité de seguridad. Ahora, ya visto todo esto, como ven, estos son los aspectos básicos que nosotros como empresa debemos de conocer para recién nosotros implementar estos 7 lineamientos. ¿Ok? No vayamos de frente a los 7 lineamientos si antes no hemos conocido nuestra nómina de trabajadores, qué tipo de riesgo tienen, si hay un factor de comorbilidad, etcétera, de todo lo que ya se ha mencionado anteriormente. Ya una vez que hayas hecho este diagnóstico inicial, digamos, es cuando ya pasamos a ver los 7 lineamientos del plan COVID, que también van redactados en el plan, pero son también los cuales nosotros tenemos que implementar. Entonces, en cada uno de estos 7 lineamientos, perdón, en cada uno de los lineamientos, nosotros debemos implementar los protocolos de bioseguridad. Entonces, para esto es que tenemos los protocolos aprobados de restaurantes, que en este caso tenemos para servicios en salón y para servicios a domicilio, ¿no? Entonces, nosotros yendo a estos protocolos podemos ver que son recomendaciones de lo que nosotros deberíamos implementar en nuestra empresa. Pero ojo, tenemos que ver primero qué tamaño es nuestra empresa, ¿no? Cómo es nuestra operación, si solamente vendemos al público en salón o hacemos salón y delivery, ¿no? Todos esos puntos tenemos que conocerlo primeramente. Entonces vamos a ver lineamiento por lineamiento, qué es lo que como restaurante nosotros deberíamos implementar, ¿ok? En el caso del primer lineamiento, estamos hablando de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen los protocolos? Que nosotros debemos de tener un plan de limpieza, ¿ok? Para conocer la frecuencia en la cual nosotros vamos a realizar la limpieza en nuestros centros de trabajo. De igual manera, los protocolos nos dan una tabla referencial del uso y aplicación de soluciones, por ejemplo, de lejía, ¿no? Cómo es que debemos de aplicarlo. Entonces, ya nos indican las cantidades que nosotros debemos utilizar dependiendo del tipo de superficie que vayamos a limpiar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice para superficies inertes que tocas con frecuencia, ¿no? Entonces, aquí te dice qué cantidad necesitas y cómo lo debes de aplicar. ¿Okay? Entonces, esto también se encuentra dentro de los protocolos aprobados, ¿no? Que son como una guía que nos sirve para que podamos justamente nosotros establecer cómo vamos a hacer la limpieza y desinfección de nuestros restaurantes. También nos dan una guía referencial para preparación de soluciones de limpieza y desinfección de superficies, ¿no? Asimismo, lo que nos indican los protocolos es que nosotros debemos de contar con agua, ¿no? Tenemos que tener un restaurante abastecido de agua para que podamos realizar nuestras operaciones. En caso que no tengamos o haya un desabastecimiento de agua, la norma nos dice que nosotros tenemos que detener nuestras operaciones en la empresa. Igual manera, para nosotros reiniciar nuestras actividades, lo que nos dice el protocolo es que se realice un saneamiento integral de nuestro restaurante. Esto quiere decir que se debe contar con un certificado de saneamiento.
de empresas que estén autorizadas, ¿no?, por DIGESA o DIRESA para entregar este tipo de certificados y que nosotros, como ya he mencionado, tenemos que guardar como evidencia. Entonces, ¿qué implica este saneamiento? Desinfección, derratización, desinsectación y limpieza y desinfección de reservorios de agua. Entonces, aquí hay que tener presente esto, porque es un registro que avala que nosotros hemos realizado este saneamiento integral antes de volver a operar en nuestro restaurante. De igual manera, el protocolo nos dice que debemos de implementar tachos o recipientes que estén rotulados, es decir, con etiquetas de repente, y con tapa, que son estos vaivén para evitar justamente el estar tocando el tacho, ¿no?, o accionado con pedal para el descarte de los EPPs. ¿Cuáles EPPs? La mascarilla, los guantes, ¿no?, u otro que se utiliza. Entonces, es importante que tengamos nosotros en claro cómo vamos a disponer de estos residuos y además la persona que vaya a manipular esos residuos también debe estar protegida, debe de contar con los EPPs adecuados para hacer justamente este descarte, así como vemos aquí en esta foto. Ahora, eso fue el primer lineamiento, que es limpieza y desinfección de los centros de trabajo. El segundo lineamiento es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Ya mencioné que regreso son aquellas personas que no se han contagiado, que no han tenido el COVID y que van a volver a trabajar, y la reincorporación de aquellos que sí han contraído el COVID. Entonces, ¿qué nos dice el protocolo? Que nosotros debemos de aplicar una ficha de sintomatología. Este formato también se encuentra ahí en el anexo 1 de los protocolos de bioseguridad. Acá igual les estoy dejando la referencia. Recuerden que esta presentación yo lo voy a enviar a los correos, el correo que dejaron en el registro, a la charla, a ese correo se va a enviar. Entonces, aquí nos dice el protocolo que el trabajador, o bueno, todos los miembros de la empresa, deben de llenar esta ficha de sintomatología. ¿Y cuál es el objetivo? Nos sirve para hacer seguimiento de la condición de la salud del trabajador, porque si vemos aquí esta ficha, nos señala los síntomas de una persona, ¿no?, que podría tener una persona si ha sido contagiada. Entonces, es importante que esta ficha lo llenen sus trabajadores. Y esta ficha se llena cada 14 días, ¿no?, como dice aquí, porque acá menciona en los últimos 14 días calendarios he tenido alguno de los síntomas siguientes, entonces debe ser una ficha que se aplique 2 veces al mes, ¿no?, o cada 15 días desde la primera vez que se aplicó. En este caso, el empleador junto con el profesional de la salud de la empresa deben de, asimismo el supervisor o el comité de seguridad, deben de guardar esta información, ya sea de forma física o de forma digital, pero es importante que contemos con esta ficha de sintomatología. Asimismo, veámoslo también como una herramienta que nos va a ayudar a que conozcamos si realmente el trabajador ha presentado algún tipo de síntoma. ¿Okay? Entonces, es importante para realizar una vigilancia médica que nuestros trabajadores llenen este documento. Asimismo, el protocolo establece que las personas, para ingresar a su centro de trabajo, en este caso al restaurante, todos deben de, bueno, la norma dice que es de forma aleatoria, ¿no? No todos los trabajadores deben de pasar el control de temperatura, sino nos dice de forma aleatoria, ¿ok? Igual manera, se debe disponer de un centro de un servicio higiénico o un lavabo para que ellos puedan lavarse las manos al ingresar al establecimiento. Asimismo, tener pediluvios que sirven para que se limpien el calzado, ¿no?, antes de ingresar. Asimismo, como hemos visto, en el restaurante hay diferentes puestos de trabajo, ¿no? Ahí está el personal de servicio, está el personal de cocina, administrativos, entre otros. Entonces, nosotros debemos de determinar el riesgo, no se olviden, el riesgo de cada uno de los trabajadores. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con la tablita que ya les había mostrado sobre el tipo de riesgo. Asimismo, ¿qué nos dice el protocolo? Que nosotros debemos de contar con espacios exclusivos que permitan almacenar la ropa de casa separada de la indumentaria de trabajo.
Asimismo, los servicios higiénicos deben ser higienizados con la mayor frecuencia posible. Ahora, no es que sea obligatorio que todos los restaurantes tengan duchas o lockers para este propósito, pero si es que lo pueden o ya lo tenían, pues a buena hora, ¿no? Pero sí es una recomendación tener al menos lockers para justamente evitar que se junten, ¿no? La vestimenta de cada uno de los trabajadores. Respecto al tercer lineamiento, que viene a ser lavado y desinfección de manos obligatorio, aquí el protocolo nos establece o nos brinda ya un instructivo de lavado y desinfección de manos, que seguramente ya lo hemos visto en otras ocasiones también, ¿no? Porque ya desde el año pasado estamos reincidiendo, bueno, las instituciones del MINSA, ¿no? Están reincidiendo en la importancia de hacer un lavado de manos correcto, ¿no? En la manera que debería ser, ¿no? Entonces aquí el protocolo ya nos está dando un instructivo que podemos también nosotros replicar con nuestros trabajadores de cómo se debe realizar un lavado de manos efectivo, ¿ok? Entonces aquí nos indican en varios pasos, ¿no? Cómo se debería de realizar. En este caso en 7 pasos, cómo deberíamos hacer hasta el momento de ya secarnos las manos, ¿no? Y desinfectarnos las manos. Entonces, es importante que revisemos este instructivo y que lo compartamos con todos los trabajadores y que de cuando en cuando, ya sea cada 15 días, quizás una vez al mes, se vuelva a repetir esta información, ¿no? Para que justamente el trabajador esté más concientizado sobre este tema. Como cuarto lineamiento es la sensibilización de la prevención del contagio en los puestos de trabajo. ¿Y qué nos dicen aquí los protocolos? Justamente la palabra sensibilización aquí es muy importante, ¿no? Nosotros para sensibilizar, en muchos casos utilizamos las charlas, por ejemplo, esta es una manera de sensibilizar respecto, en este caso, al tema de protocolos de bioseguridad y plan de vigilancia COVID, ¿no? Entonces el protocolo nos dice que también de esta forma nosotros hagamos una concientización, ¿no? En el trabajador de la importancia de realizar o cumplir los protocolos para evitar el contagio de COVID-19. Entonces aquí es importante que como empresa guardemos evidencia como registro de asistencia a las charlas, a las capacitaciones, de repente han tenido alguna reunión donde han tratado algún tema relacionado a COVID-19, también, ¿no? Tengamos este tipo de registros de asistencia, inclusive el material de trabajo que se pudo haber utilizado, si fue una exposición, por ejemplo, como ahora, ¿no? Las diapositivas podrían ser también una evidencia de que como empresa estoy sensibilizando a mis trabajadores en cuanto a la prevención del contagio de COVID-19, ¿no? Entonces, aquí inclusive nos dice, bueno, no el protocolo, porque el protocolo sí es un texto muy, muy escueto, digamos, en este tema, pero sí la RM972, que es la que establece la estructura del plan de vigilancia, esta sí nos dice como, digamos, los tópicos o los temas que debemos nosotros tener en cuenta para sensibilizar al trabajador, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno de los temas es las medidas de disminución del riesgo de infectarse por SARS-CoV-2, ¿no? Igual manera, por ejemplo, en esta RM nos indica de que nosotros tenemos que también no solamente concientizar al trabajador dentro de la empresa, sino que también para que el trabajador cumpla con los protocolos en la sociedad, en su familia, con su familia, ¿no? Entonces aquí es importante que estas medidas preventivas que uno le expone al trabajador que debe de cumplir, también él se concientice a que no solo le debe cumplir a la empresa, ¿no? Sino también fuera de ella. De igual manera, aquí nos habla de un punto importante que también es prevenir las diferentes formas de discriminación o estigmatización de los trabajadores, de repente en casos sospechosos o en casos confirmados, ¿no? Entonces tampoco es necesario que de repente se esté publicando, ¿no? Quién o quiénes tuvieron COVID-19, ¿no? Al tratarse de un tema médico reservado de repente. Entonces la norma también nos dice que en este aspecto seamos muy cuidadosos, ¿no? Igual manera, sensibilizar nos dice en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID.
Esto es importante porque la verdad que nos ayuda más que el trabajador nos diga si tiene o no un síntoma, porque así evitamos que de repente aumente el contagio de COVID, ¿no? Entonces, aquí es importante que al trabajador se le indique cómo debe reportar esta sintomatología, ¿no? ¿Con quién? En este caso, con el profesional de la salud de la empresa, ¿no? Que debería él reportar. O quizás puede reportarlo también con su supervisor de seguridad y salud en el trabajo, o con la persona que de repente el administrador, pero tiene que reportarlo, que no se quede callado ante cualquier sintomatología COVID. En el caso del quinto lineamiento, viene a ser las medidas preventivas de aplicación colectiva. Estas medidas preventivas son las que, sobre todo, ahora que lo vamos a ver, son las que son más visibles, ¿no? Las que se ven y que el consumidor o el cliente también lo ve cuando visita un restaurante. Por ejemplo, la separación o el distanciamiento de las mesas, ¿no? Es algo que nosotros en el restaurante lo tenemos que hacer para justamente evitar las aglomeraciones, evitar que de repente pueda haber algún tipo de contagio si están muy cerca, ¿no? Entonces aquí también esta imagen se encuentra dentro de los protocolos de restaurantes y nos indica los metros que deben de haber de separación entre mesa y mesa, ¿no? En el pasillo, si es que hay algún pasillo dentro de la empresa. Entonces recuerden que esto es referencial. Lo que ustedes tienen que hacer es verificar de acuerdo a la capacidad de aforo de su restaurante, ¿no? A la capacidad que tienen y verificar de acuerdo a la norma vigente, que esto sí es bien cambiante, ¿no? El aforo que tenemos permitido al momento. Por ejemplo, actualmente con los últimos cambios que están hasta el 30 de mayo, el aforo es de 40%, ¿no? Y así van cambiando dependiendo de cómo se encuentra el nivel de casos o contagios, ¿no? Entonces aquí hay que estar bien al tanto de cuál es el aforo o la capacidad de aforo permitida para nuestros restaurantes. De igual manera, nosotros tenemos que garantizar que haya jabón líquido, que haya papel toallas o secador de manos, ¿no? Y soluciones desinfectantes en los servicios higiénicos y en las áreas de proceso. Asimismo, también el protocolo nos dice que debemos de contar con equipos sanitarios. En este caso hablan de un punto de lavado o desinfección de manos al ingreso de la empresa, ¿no? Y en las zonas de mayor tránsito, que debe incluir material informativo, es decir, señalética, ¿no? Por ejemplo, en el espacio donde, como vemos en esta foto, ¿no? Se ha implementado una estación de lavado de manos. Aquí se encuentra un póster, ¿no? O una señalética que nos indica cómo se debe de lavar las manos en 8 pasos. Entonces también veamos esto como un ejemplo de cómo podríamos implementarlo en nuestra empresa. Asimismo, nos indica que las estaciones de servicio deben estar protegidas y contar con la cantidad suficiente de vajilla, cubiertos, salsas, servilletas, etcétera, en función al aforo de la normativa vigente, ¿no? Y también nos indica que están prohibidas, en este caso, los floreros, ¿no? O los que anteriormente de repente uno tenía como centro de mesa en nuestras mesas en el restaurante, ¿no? Asimismo nos indica los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros son proveedores, son fiscalizadores, supervisores, entre otras personas que no tienen un vínculo laboral con el empleador, pero que de repente visita el restaurante, ¿no? Por algún otro motivo. Por ejemplo, el proveedor porque de repente te va a llevar algún insumo, ¿no? Entonces también ellos deben de cumplir nuestros protocolos en la empresa. Ellos deben de cumplir las medidas sanitarias que nosotros hemos establecido para con ellos, ¿ok? Entonces ellos también deben de realizar o cumplir estos protocolos y en caso, la norma nos dice, en caso no lo hicieran, no podrían ingresar o permanecer dentro de la empresa, en este caso el restaurante. Asimismo, el cliente, ¿no? Como vemos en el caso del restaurante, pues es una cadena, ¿no? Nos relacionamos con proveedores, nos relacionamos con el cliente. Entonces es importante que establezcamos también o que tengamos en claro cuál es el protocolo que debe cumplir el cliente, ¿no? Que ya, bueno, nosotros como clientes, la verdad que ya también estamos más concientizados y obviamente cuidando nuestra salud,
aplicamos estos protocolos, pero obviamente a veces hay que recordarlo, ¿no? Por ejemplo, para ingresar al salón, ¿no? En caso nosotros atendamos en salón en nuestros restaurantes, se debe hacer un control de temperatura, ¿no? Que ya lo vemos y seguramente lo realizamos. Asimismo, se debe de contar con alcohol para el cliente, ¿no? Para que pueda desinfectarse las manos, o si es posible, la estación de lavado de manos, ¿no? Que también en algunos restaurantes lo han implementado. De igual manera, el pediluvio, ¿no? Para que el cliente se desinfecte el calzado. Dentro del salón, nosotros como restaurante debemos de establecer, por ejemplo, nos dice la carta, ¿no? Ya no como antes, de repente que una carta para cada uno de los clientes, sino tener o implementar de repente un QR, ¿no? Como vemos aquí en la foto, que el cliente puede escanear y encontrar la carta de forma digital. Se puede implementar también de repente una carta grande, eso lo he visto en un restaurante, una carta grande del tamaño de un pizarrón, ¿no? Y de esta forma el cliente lo puede ver desde su sitio, ¿no? Y puede ya hacer su pedido viendo la carta de esta forma, ¿no? Lo importante aquí es evitar que el cliente tenga mayor contacto con diferentes cosas, como por ejemplo la carta, que era algo impreso, ¿no? Que también podría ser un medio de contagio, ¿no? Entonces, por eso es que los protocolos nos dicen que usemos la tecnología o usemos alguna otra manera de que la carta ya no sea como antes, ¿no? De uno para cada uno. A la salida del salón, también el cliente lo que debe hacer, ¿no? La mascarilla, ¿no? Se retira solamente la mascarilla para el momento del consumo de los alimentos, pero mientras no esté consumiendo alimentos y al momento de salir, debe de colocarse la mascarilla. Aquí también nos indican los protocolos, los procesos operativos, ¿no? En este caso, en el restaurante, tenemos el proceso de compra, donde nosotros realizamos pues justamente la adquisición de los insumos, ¿no? De todo lo que vamos a necesitar en el restaurante. La recepción, si de repente el proveedor lleva los insumos o uno mismo cuando los compra y luego los trae al restaurante, también debe tener uso adecuado de los EPPs y evitar justamente cualquier medio que podría ser de contagio, ¿no? En el almacenamiento también los protocolos nos dicen que además de obviamente considerar las buenas prácticas de manufactura y las condiciones que el producto nos dice dónde debe ser colocado o almacenado, también debemos de disponer de protocolos que nos ayuden a minimizar el riesgo en el almacén, ¿no? En el acondicionamiento también, cuando vayamos a preparar de repente algunos alimentos o para tenerlos listos, ¿no? Igual manera. Aquí la norma es muy específica, ¿no? Y también estos cuadros, por ejemplo, que les estoy mostrando, están dentro de los protocolos, ¿no? Y ya nos indican qué es lo que debemos hacer antes, durante y después de cada uno de los procesos. Por ejemplo, para el proceso de compra, qué es lo que o cómo debe actuar el personal para realizar esta compra, ¿no? De igual manera, durante la compra y cuando ya reciben, ¿no? En el caso de recepción, de igual forma. Entonces, aquí el protocolo en realidad ya nos da las indicaciones, ¿no? Ahora, si nosotros lo hacemos de manera más rigurosa, va a depender de cada uno de nuestros restaurantes, pero recuerden que los protocolos son recomendaciones, ¿no? Que como mínimo debemos de tener, o sea, recomendaciones mínimas que debemos implementar. Entonces, si como empresa yo quiero hacer algo más estricto, también puede ser, ¿no? Lo importante es que sea algo que sea viable dentro de tu restaurante, que no te ponga de repente mucha burocracia, ¿no? Sino que al contrario, flexibilice estos procesos de compra, recepción, por ejemplo, almacenamiento, acondicionamiento, ¿no? Entonces, es importante que como empresa veamos la mejor manera de realizar estos procesos y evitar el contagio, ¿no? Acá también nos dicen la preparación de pedidos, la atención en salón, ¿no? En realidad está siendo muy específica los protocolos y nos indican qué es lo que debemos hacer, ¿no?
o lo que podemos hacer, ¿no? Recuerden, son recomendaciones mínimas de cumplimiento. Aquí también, como ven en estas imágenes, por ejemplo, la preparación de pedidos, ¿no? Si nos basamos en lo que ya hemos visto anteriormente, estas recomendaciones mínimas, estamos viendo que hay un antes, durante y un después, ¿no? Para preparar los pedidos que recibimos. Por ejemplo, nosotros debemos de lavarnos las manos, ¿no? Todos aquellos que son personal de cocina, por ejemplo, tener los espacios limpios para poder cumplir justamente con esta preparación, tener los EPPs adecuados. Durante, también seguir con los EPPs que correspondan para nuestra actividad. De igual manera, si vamos a desechar algún tipo de residuo, y después, cuando ya de repente hagamos la limpieza de la cocina, también nosotros tenemos que terminar este proceso de preparación de pedidos de la forma correcta, cumpliendo los protocolos. Aquí también, como vimos, el instructivo de lavado de manos, de igual manera, tenemos un anexo dentro de los protocolos que nos habla del instructivo de uso de guantes, donde nos indica cómo debemos de retirarnos los guantes, ¿no? Cómo debemos desechar los guantes, ¿ok? Y en cuanto a la atención en salón, también aquí tenemos el antes, ¿no? Para que nosotros podamos abrir al público nuestro salón, tenemos que tener determinado nuestra capacidad de aforo y el orden de las mesas, ¿no? Igual manera, debemos de contar con alcohol en gel, debemos de hacer limpieza previa de nuestras mesas con soluciones desinfectantes. Asimismo, como ya mencionaba, la carta ya no es como antes, que de repente se distribuía a cada uno, sino podemos contar con los QR o cartas digitales, de repente lo compartimos por WhatsApp con el cliente o por la página web, pero medios digitales que garanticen de que el cliente no va a estar en contacto con algo, ¿no? Durante la atención en salón, ¿no? Como vemos aquí en estas imágenes, vemos la desinfección de manos, que en este caso tenemos nuevamente el dispensador de alcohol en gel. Tenemos aquí al personal que está muy protegido, está utilizando los EPPs adecuados según su tipo de trabajo, en este caso es personal de servicio, ¿no? Y el distanciamiento que están guardando. De igual manera, los clientes también están disponiendo acá de su merienda, de la comida, ¿no? Que hayan solicitado, pero mientras no estén consumiendo los alimentos, ellos deben de seguir utilizando la mascarilla. Es lo que nos indican los protocolos. De igual manera, al momento de realizar el pago, ¿no? Utilizar medios que ya no tengan contacto, ¿no? Por ejemplo, este tipo de POS sin contacto. Y después de que ya los clientes se retiraron del salón, igual manera corresponde realizar la limpieza y desinfección del espacio donde estuvieron ubicados nuestros clientes, ¿no? Igual manera la disposición de los residuos, lavarnos las manos. Entonces, como vemos, es un proceso en el cual antes, durante y después seguimos cumpliendo los protocolos, ¿no? Y cuando se trata de servicio a domicilio, porque hemos hablado sobre todo de servicio en salón, en el caso de servicio a domicilio también la norma nos indica cómo deberíamos implementar este proceso de delivery. En este caso nos habla del envase, ¿no? Que es justamente el objeto, como vemos acá, que contiene los alimentos, ¿no? Y nos indica que este envase debe ser de primer uso y permitir la protección del alimento de contaminantes externos. No nos indica el tipo de material que debería ser este envase, entonces va a depender de la empresa, pero sí nos indica que debe tener un medio de protección del alimento de contaminantes externos. Igual manera nos dice que debe ser resistente a la manipulación, ¿ok? Y también nos dice que debe de proteger y preservar el alimento preparado. Entonces, todas estas indicaciones debemos de tener en cuenta para poder nosotros comprar este tipo de envases o empaques que vayamos a utilizar para el servicio de delivery de nuestra comida. Aquí también les he puesto una normativa que de repente ya muchos la han visto o lo pueden revisar.
que es el reglamento de la ley que regula el uso del plástico de un solo uso, ¿no? Entonces también puede ser revisado por ustedes si es que quieren tener ya mayor detalle de este tipo de normativa. La persona que vaya a envasar o empaquetar el alimento, ¿no? Nos indica que el encargado debe de previamente haberse lavado y desinfectado las manos, ¿ok? Asimismo, este personal debe haber sido controlado la temperatura corporal y la salud del personal. Como saben, y ya lo hemos visto anteriormente, cada personal, ¿no?, tiene un control de temperatura de forma aleatoria, pero también la ficha de sintomatología, que es la ficha que aplicamos cada 15 días, nos ayuda a ver cómo se encuentra este personal, ¿ok? Igual manera, la administración del restaurante o servicios afines se debe asegurar que el repartidor realice correctamente el lavado y desinfección de manos, ¿no? Acá estábamos viendo de la persona que hace este proceso de empaquetamiento, pero cuando ya hablamos de la persona que va a repartir a domicilio el alimento, entonces también esta persona debe de cumplir con el lavado y desinfección de manos. Asimismo, al momento de la entrega debe garantizar un distanciamiento con el cliente y entregar el empaque al repartidor en la zona de despacho. El repartidor, ¿no? Él es la persona que verifica que el empaque esté correctamente cerrado para acondicionarlo en el contenedor o en la caja que transporte. Asimismo, el repartidor, y es muy importante porque los repartidores son nuestros aliados, porque recuerden que los repartidores son aquellos que el cliente ve, son la representación de nuestra empresa, porque tienen contacto directo, así como el personal de servicio en el salón. De igual forma, el repartidor que realiza el servicio de delivery es nuestra cara frente al cliente, entonces debe estar correctamente capacitado en cómo debe de entregar el producto al cliente, ¿ok? Debe de tener las manos limpias y desinfectadas, uñas cortas. Igual manera, el espacio donde transporta el alimento, que vienen a ser de repente sus cajas, ahorita se me fue el nombre, el contenedor, ¿no?, de la comida, debe de pasar un proceso también de desinfección, tanto antes de ingresar el empaque como después de entregarlo, ¿no? Entonces, como les digo, es importante porque ellos son la cara de la empresa frente al cliente. De igual manera, tenemos otro tipo de forma de dar el servicio, que es recojo en el local, ¿no? En este caso, el recojo en el local es cuando el cliente va a nuestro establecimiento, ¿no? Y ahí nosotros le hacemos la entrega del producto, donde también nos indican los protocolos que debemos de desinfectarnos las manos para hacer la entrega, ¿no? Y rociar también un desinfectante al producto que nosotros le estamos entregando. Y aquí también tenemos un instructivo para el cobro mediante el pago con tarjeta, ¿no? Entonces, esto es importante porque de repente en algunos restaurantes es la primera vez que a raíz de la pandemia se implementó el pago con tarjeta, entonces aquí tenemos cómo lo deberíamos de realizar. Igual manera, si es que todavía cobran en efectivo, también debemos de guardar los protocolos, o debemos de implementar los protocolos necesarios para evitar que este medio, que es el efectivo, sea un medio de contagio, ¿no? Y bueno, esta es la distribución y la señalización, que ya lo han podido ver, que es una referencia, ¿no? Recuerden que cada uno adapta esto al tamaño de su empresa, al tamaño de su establecimiento. Y los EPPs. Los EPPs que vienen a ser el sexto lineamiento, que en este caso, bueno, los EPPs ya son conocidos por todos, ¿no? Pero es necesario igual que los EPPs no son para todos de la misma forma, es decir, no todos utilizan los mismos EPPs. Por ejemplo, si hablamos de personas de hospitales, ¿no?, de alto y muy alto riesgo, estas personas utilizan EPPs que obviamente ellos están en contacto directo con personas sospechosas o confirmadas de caso COVID, entonces necesitan mayor protección, ¿no? A diferencia de un restaurante donde nuestras medidas de protección pueden estar a nivel de mascarillas, gafas de protección o caretas faciales, ¿no? Entonces también esto depende
del nivel de riesgo que tengamos en nuestra empresa. En este caso, bueno, acá he querido poner una foto donde vemos a un personal de cocina, ¿no? Donde está con el uso de los EPPs, está utilizando los EPPs, en este caso la cofia, mascarilla, careta facial, el delantal, los guantes, ¿no? Que de hecho ya el personal de cocina utilizaba EPPs desde antes de la pandemia. Bueno, quizás no la careta y la mascarilla, pero ya los guantes y otro indumentaria de trabajo ya formaba parte de sus EPPs, ¿no? Y la vigilancia de la salud del trabajador como séptimo lineamiento, el último del plan. Este lineamiento es importante y no hay que dejarlo de lado, por más que sea el último, porque es el lineamiento que nos habla de la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente. Y esto es una obligación del empleador, es decir, del dueño de la empresa, del gerente general. Es importante que el empleador tenga, bueno, si bien la información la puede proveer el profesional de la salud, porque el empleador no va a hacer este trabajo, pero debe de conocer cómo se encuentran sus trabajadores, ¿ok? Debe de tener esta información. Entonces, aquí es como un breve resumen de lo que ya hemos visto, ¿no? De la toma de temperatura, los factores que pueden ser riesgosos para el trabajador, ¿no? Entonces, pero estos factores son importantes a considerar para que realicemos una adecuada vigilancia de la salud de nuestros trabajadores, ¿ok? Igual manera, aquí les estoy poniendo información de cómo actuar frente a casos COVID, si es que son pacientes asintomáticos, sintomáticos, pacientes en condición grave de repente, ¿no? Y esto es de acuerdo a la norma, ¿ok? Esto lo he extraído de la norma, así que es información que igual es general, ¿ok? Y es para todo tipo de empresas, no solamente para los restaurantes. Y aquí vemos cómo vamos a presentar el plan. Si de repente eres un restaurante que todavía no ha presentado el plan, o si ya lo presentaste, uno, tienes que verificar si es que tu plan lo presentaste antes de noviembre, entonces tu plan está con la normativa anterior, la que ya se derogó. Entonces tienes que, si es que presentaste el plan antes de noviembre, actualízalo. Actualízalo colocando la información de la normativa actual, que es la 972, que es la que he mencionado al inicio. Y este plan vuélvelo a presentar. ¿Y cómo se presenta? Enviando un correo al MINSA. Entonces, esta es nuestra evidencia de que nosotros como empresa hemos presentado el plan al Ministerio de Salud. Ahora, recuerden que el plan no solamente es accesible para el MINSA, sino también para los diferentes entes competentes que puedan, por ejemplo, gobiernos locales, gobiernos regionales, SUNAFIL, entre otros, ¿ok? Que tienen la competencia de poder inspeccionar o fiscalizar tu centro de trabajo. Asimismo, el plan de vigilancia debe ser entregado una copia a cada uno de los trabajadores, ya sea de forma física o de forma digital, pero tu trabajador en el plazo máximo de 48 horas debe de tener este documento también para que tome conocimiento de todos los protocolos, de todo lo que se ha puesto en este documento que es el plan de vigilancia. Asimismo, si es que hubiera algún cambio sustancial que de repente mañana se cambia nuevamente esta normativa, entonces uno tiene que estar nuevamente actualizando su plan de acuerdo a la última normativa vigente, ¿ok? Y presentarlo a este correo que es el correo del MINSA. Ahora, no recuerden, de repente algunos lo han hecho, el año pasado te daban una constancia en PDF que te llegaba a tu correo o lo podías descargar desde la plataforma, pero actualmente ya no están emitiendo esta constancia. Lo que sí es que cuando tú envíes el plan de vigilancia al correo, tienes que guardar este correo. Si deseas lo puedes imprimir, si deseas guárdalo en tu bandeja de correo, ¿no? Pero tenlo ahí disponible, ¿ok? Porque si hubiera alguna fiscalización también te pueden preguntar ¿y cómo aseguras que has presentado el plan? Entonces le dices porque yo envié este correo al MINSA. Igual manera, ¿no? Ya que somos un rubro que está en reactivación, somos un rubro que, bueno, el rubro de restaurantes en realidad se reactivó paso a paso desde la fase 1, ¿no? Más o menos,
pero como somos un rubro que está en constante crecimiento, ¿no? Y queremos crecer, entonces también tenemos que comunicar a nuestro público objetivo, o sea, las personas a las cuales nosotros nos dirigimos como empresa, debemos de comunicar que ya tenemos estos protocolos implementados, ¿no? Es decir, que no quede solamente en el documento de plan, que no quede solamente en que lo conocen nuestro entorno cercano, sino también promover, ¿no? Promover ante nuestros clientes o posibles clientes a través de nuestras redes sociales, testimonios, de repente nos visitan nuestros clientes, podemos decirle que nos den algún tipo de testimonio de cómo han sentido el servicio ahora en estas condiciones de pandemia, ¿no? Y que esto motive a que otras personas puedan ir a tu establecimiento. Obviamente, si estás respetando los protocolos, te van a recomendar. Y asimismo también las fuentes de información confiable. Por ejemplo, puedes colocar esa información en Google Maps, puedes colocar en tu página web, puedes colocarlo en TripAdvisor, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de plataforma digital que pueda servirte para que los demás se enteren de que tú como empresa ya estás cumpliendo con los protocolos, ¿no? Entonces, como ya eres una empresa que está trabajando de forma segura, entonces te sirve para hacerte publicidad, ¿no? También. Esto es un beneficio si tú eres una empresa que está cumpliendo los protocolos. ¿Y cuáles entonces serían estas 3 claves para que tú como empresa seas una opción elegida por el visitante, por el turista, ¿no? Que quiera ir a tu restaurante? En primer lugar, ¿no? Y como ya han escuchado casi en toda la charla, el personal. El personal es importante, ¿no? El personal es nuestra cara frente al cliente, entonces el personal, uno debe de tener los conocimientos de bioseguridad, por eso es importante también que los capaciten en temas de COVID, de bioseguridad, que tenga el plan de vigilancia. El personal capacitado va a ayudar a que nosotros, y el cliente lo va a notar, ¿no? Va a ver que realmente es un personal que está cumpliendo con todos los EPPs adecuados que debe utilizar, es un personal capacitado que tiene la información actualizada, ¿no? Igual manera, si eres una empresa que está cumpliendo con los protocolos, también esto aumenta las posibilidades de que un visitante te elija a ti frente a tu competencia, ¿no? Entonces, siempre, como ahora estamos en pandemia, un nivel que puede marcar, o una condición o factor que puede aumentar tu competitividad, puede ser justamente que tengas los protocolos, ¿no? Asimismo, el turista, ¿no? Un turista informado te va a elegir como opción, ¿ok? Entonces, estos factores, finalmente, como decía al principio el director regional, va a ayudar a romper con esta desconfianza, ¿no? Esta desconfianza que actualmente existe. Entonces, es importante que como empresa procuremos en lo posible siempre actuar bajo lo que actualmente tenemos como normativa, ¿ok? Porque esto ayuda a recuperar la confianza de los visitantes hacia tu empresa, ¿ok? Entonces, bueno, por mi lado, esa ha sido la información que he querido compartir con todos ustedes. He visto por ahí, Joan, creo que hay algunas consultas o dudas, y bueno, las podría ir atendiendo también, ¿no? Sí, licenciada, bueno, estamos aquí invitando a todos los participantes a que puedan llegar a hacer sus consultas a través del chat del aplicativo. Sí, bueno, nos han dado sus datos, sus registros, pero nos gustaría saber si tienen alguna duda respecto al tema que se ha tratado en la tarde de hoy. Cualquier consulta es muy importante para poder resolverla. Entonces, si tenemos alguna consulta, por favor les agradeceríamos que puedan utilizar el chat del aplicativo para poder de esta manera darle el pase a la licenciada y pueda absolver cualquier duda que tengan. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Les saluda Javier Vicente. Señorita, mira, usted hace mención de la norma, la 972, ¿verdad? En esta norma, en la última parte de los anexos, habla acerca de la ficha de sintomatología para los trabajadores. Esto, ¿cada qué tiempo yo debo hacer
para con ellos, ¿no? Para con mis trabajadores. Sí. Hola, Javier, muchas gracias por la consulta. Sí, esta ficha de sintomatología, justamente como mencionas, forma parte de los anexos de la RM972. Es el anexo 2, justamente, donde esta ficha, como mencioné, hace posible que nosotros podamos hacer la vigilancia de la salud del trabajador. Entonces, en la ficha, si vas a la parte, hay un texto que dice que se aplica cada 14 días, ¿no? Entonces, o bueno, cada 14 días el trabajador indica que ha presentado tal tipo de sintomatología. Entonces, cada 14, que vendría a ser el día 15, ¿no? El día 15, cada 15 días tendrías que aplicar esta ficha con tus trabajadores, ¿ok? Y tener registro, ya sea físico o digital, de esta información. Ok, muchísimas gracias, señorita. Ok, gracias Javier. Hay una pregunta también sobre cómo recomiendan que los cubiertos sean presentados al cliente presencial. Bueno, aquí en el caso de los cubiertos, hay empaques que son de papel craft. No sé si es el papel craft, pero es uno que es de color del papel craft, ¿no? Que en este empaque en realidad ya lo he visto en muchos restaurantes, de hecho cuando hemos hecho auditorías a restaurantes también lo hemos visto, y es un empaque, amigable, porque muchos se pueden encontrar este tipo de material reciclado también, ¿no? Entonces yo te recomendaría que puedas usar este tipo de material para que puedas poner los cubiertos en la mesa, ¿no? En este caso. Sí, esa es la consulta. La siguiente es que están pidiendo la información, ¿no? Sí, esta información va a ser enviada a los correos que ustedes dejaron al momento de registrarse. Asumo que los correos que están colocando en el chat son los mismos que dejaron al momento de registrarse, ¿no? Porque esos correos que dejaron en el registro es a donde vamos a enviar esta información. Dice, a ver, la siguiente consulta es respecto a las fiscalizaciones, ¿no? ¿Cómo actuar ante este caso común, ya que uno está en un lapso de tiempo de prueba? Ok, bueno, allí, Luis, recordemos que la normativa actual, e inclusive la normativa antes de que estemos en pandemia, ya comprendía la fiscalización, ¿no? Para justamente garantizar la salubridad, en este caso, y la higiene de los restaurantes, ¿no? Y ahora, con mayor razón, todos los establecimientos, en este caso que son restaurantes, deben de cumplir con estos protocolos, y no solamente por cumplir ante cualquier fiscalización, sino también porque estos protocolos representan controles, como hemos podido ver, controles que van a ayudar a evitar o minimizar el riesgo de contagio de COVID-19, ¿no? Entonces, en realidad, el aplicar los protocolos van más allá de un cumplimiento normativo, ¿no? Sino o se deben de cumplir para evitar que tu empresa, porque hay costos de la no implementación, ¿no? Hay costos, como sabemos, costos oportunidad. Entonces, un costo, por ejemplo, de la no implementación de los protocolos en nuestra empresa puede ser que los trabajadores terminen contagiándose, por ejemplo. Entonces, esto, por ejemplo, ¿cómo representa un costo a nuestra empresa? Porque la empresa no tendría personal de apoyo, ¿no? Por ende, o va a contratar otro personal, o la empresa paraliza sus operaciones por un tiempo hasta contar con el personal debidamente, ¿no? Con la salud adecuada, ¿no? Entonces, la implementación de los protocolos de bioseguridad, que si bien sí, yo sé que representan de repente a las empresas que están empezando, como dice, ¿no? En la consulta, pueden representar de repente una barrera o pueden verse como costosos, pero veamos realmente cuál es ese costo de no cumplir con los protocolos, ¿no?
A ver. Hay una consulta, ¿por qué recomiendan no colocar floreros en las mesas? Acá colocamos flores naturales con agua diariamente, ¿está bien? Sí, miren, en este caso, la información que yo he compartido con todos ustedes es en base a lo que tenemos como protocolos aprobados, ¿no? Y dentro justamente de estos protocolos nos indican ello, de que los centros de mesa que de repente antes, ¿no? Y que se ven muy bien, obviamente adornan muy bien. Ok, entonces, perdón, alguien estaba hablando. Entonces, nos indican de que no debemos de contar con este tipo de centros de mesa, como de repente antes en la normalidad sí lo podíamos hacer. Y puede ser, en este caso, porque podría representar, perdón, un medio de contagio, ¿no? Recordemos que mientras más elementos se compartan dentro de un espacio, ¿no? Entonces, estos elementos que si bien tú puedes cambiar el agua diariamente, pero el florero como objeto está ahí y es un elemento que va a estar presente así vengan diferentes tipos de visitantes, ¿no? Entonces, puede ser un medio de contagio. Entonces, justamente los protocolos de bioseguridad lo que hacen es la implementación de estos protocolos para evitar en lo posible cualquier tipo de riesgo, ¿no? Que pueda representar cualquier elemento ante el COVID-19. Aquí hay otra consulta. La elaboración del protocolo o el registro del anexo 6 tiene como finalidad prevenir el contagio del COVID-19, cómo adaptar a los establecimientos de conducción familiar, donde se atiende generalmente el padre e hijo, donde el hijo no gana un sueldo, se considera como trabajador. También en estos negocios se colocan los mandiles o EPP sobre la ropa de calle. ¿Cuál sería lo correcto? Ok, primero respecto a la definición de trabajador para esta coyuntura respecto al plan de vigilancia, como les mencioné, dentro del plan se coloca la nómina de trabajadores, ¿no? Y para esta digamos, porque en realidad trabajador es aquella persona que tiene un vínculo laboral con la empresa, ¿no? Pero para este tipo de documento, que viene a ser el plan de vigilancia, se debe colocar información en la nómina de trabajadores, no solamente los que están en planilla, sino también los trabajadores que de repente tienen un vínculo como locadores de servicio o por recibo por honorario. También, ¿por qué? Porque son personas que están dentro de tu establecimiento. Entonces también se debe hacer una vigilancia a la salud de este tipo de personas. De repente no están en planilla, ¿no? Pero son personas que están dentro de tu empresa. Entonces, en la nómina de trabajadores sí debe de constar todos los trabajadores que estén realizando algún servicio para tu empresa y que estén, obviamente, que hagan un trabajo ya sea presencial en el restaurante o hacen un trabajo remoto, también deben de estar dentro de esta nómina de trabajadores del plan de vigilancia. Luego nos menciona sobre los mandiles o los EPPs sobre la ropa de calle. ¿Cuál sería lo correcto? En el caso de los EPPs, como hemos visto, los EPPs se designan de acuerdo al tipo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si es un personal de cocina, de todas maneras se utiliza un mandil, ¿no? Además de los EPPs que se utilizan frente al COVID-19, ¿no? Pero si, por ejemplo, es un personal que de repente puede ser un personal de servicio, ¿no? Quizás un personal que atiende en mesa, va a depender mucho porque la norma no nos dice que el mandil es un EPP. Lo que nos dice es que la mascarilla, las caretas o los lentes de seguridad, esos son EPPs, ¿no? Junto con los guantes, el T-Rex y las botas. Pero no nos menciona mandiles como un EPP para los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí los mandiles, por ejemplo, para un personal de servicio, no lo vería yo pertinente, va a depender mucho de lo que la empresa decida,
¿no? Y además porque la norma no lo recomienda, ¿no? Como EPP frente al COVID-19, ¿no? Obviamente enfocándonos en ese punto. Dice aquí otra pregunta. ¿Este protocolo aprobado lo exige también la SUNAT? Y si no se presenta, ¿qué sanción hay? En realidad la SUNAT no tiene competencia frente a la supervisión o la fiscalización de la implementación de estos protocolos o de este plan. La SUNAT no. Lo que sí, SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ellos sí, pero de la SUNAT, la verdad que no, inclusive no está en la norma como un ente competente. Ahora, la sanción es dependiendo del cuadro de sanciones que tiene SUNAFIL, ¿no? Porque recordemos que, bueno, en este caso sí SUNAFIL hace la fiscalización, ¿no? En el caso de los gobiernos locales o regionales, ellos ya de acuerdo a su TUPA tendrán este tipo de sanciones o si exige una multa económica. Pero en el caso de SUNAFIL hay un cuadro de sanciones que establece de acuerdo a lo que es, bueno, no solamente por el tema del COVID, ¿no? Si de repente SUNAFIL al hacer una fiscalización en tu empresa encuentra también irregularidades respecto al tema de legislación laboral u otro, entonces ellos ya determinarán qué tipo de sanción o qué tipo de multa le impondrán a tu empresa, ¿no? Dependiendo de eso. Específicamente por no presentar el plan ya es un requisito obligatorio, de obligatorio cumplimiento ahora. Entonces, de todas maneras, si no lo presentas, si hay una fiscalización y no encuentran un plan, y lo peor, no encuentran tampoco protocolos implementados, de todas maneras va a incurrir en una sanción, ¿no? ¿Cuál sería recomendable? ¿Usar cubiertos y menajes de siempre o descartables? Esto te refieres, Meilín, respecto a la atención en salón. Si es la atención en salón, puedes utilizar los cubiertos y el menaje, ¿no? Si es atención a domicilio, allí sí optar por los elementos descartables, ¿no? Ahora también existen, claro que en el costos representan más costo de repente, pero hay ahora más productos biodegradables también, ¿no? Para evitar un poco o minimizar un poco esa contaminación o impacto ambiental que también se ha producido a raíz del COVID, ¿no? Por todos aquellos plásticos que se utilizan, ¿no? Ok, acá nos dice cualquier... Bueno, acá hay un teléfono, como ven, sí, acá hay un teléfono, ese es el teléfono de la empresa. También tenemos aquí el correo electrónico y la página web, como pueden ver. Y estos son los datos de contacto donde sí podrían encontrarme, o también a través de LinkedIn, ¿no? Como Blanca Parión Isidro, que estoy en LinkedIn, donde también pueden encontrar información. Acá dice, ¿cuáles son los pasos para registrar en el MINSA? Ok, el plan de vigilancia, de repente retrocedo, aquí estaba, aquí está, ya me pasé. Ya. Sí, el plan de vigilancia se registra a través de este correo. Es decir, envías un correo a empresa@minsa.gov.p adjuntando tu plan de vigilancia. Ahora, el plan de vigilancia no lo vas a enviar en Word, ¿no? Vas a enviarlo en PDF y debe de contar con la firma tanto del gerente general, es decir, el empleador, como también del supervisor o el comité de seguridad, si es que dependiendo del tamaño de tu empresa, ¿no? Si vas a tener un supervisor o comité, pero también tiene que tener la firma de este ente en tu plan de vigilancia, ¿no? Y ya lo conviertes a PDF y lo guardas y lo mandas por este correo al MINSA, ¿no? Y esto ya es la evidencia de que tú has presentado tu plan de vigilancia, ¿no? Como mencioné al inicio del año pasado, sí te daban una constancia, había una página web inclusive para que tú puedas hacer todo este trámite, pero en la actualidad todo se ha reducido a enviar un correo al MINSA, a este que están viendo en pantalla, ¿no? Y presentar de esta forma tu plan de vigilancia. La PPT. Sí, esta presentación, como he dicho, lo vamos a enviar en el transcurso de los días. Igualmente,
el video de esta charla va a estar en el canal de YouTube de Optimiza. Lo vamos a subir ahí para que de repente algo quieren volver a revisar, pueden verlo nuevamente ahí también. Sí, este correo es para todos los rubros. No hay un correo exclusivo para cada rubro, sino en general este es el correo donde se debe presentar el plan. Si son restaurantes de personas naturales, como son la mayoría que existen en la región Lima, de igual manera, porque la norma es aplicable para personas naturales y personas jurídicas. Entonces, de igual manera, presentas el plan. Ahora, como vimos en las primeras diapositivas, ¿no? El plan de vigilancia, ya seas una empresa de 1 a 5 trabajadores, puedes presentar solamente la lista de chequeo, que es más breve, más sencilla, pero que igual tienes que cumplir obviamente todos los puntos que señala esa lista de chequeo. Si eres una empresa de más de 5 trabajadores, pues tienes que presentar el plan completo, ¿no? O sea, con la estructura completa. Pero sí, es aplicable para personas naturales y personas jurídicas. Ok. No sé si tienen alguna consulta adicional. Ok. Bueno, veo que no hay más consultas, ¿no? Y nuevamente reiterarles, aquí están los datos donde me pueden ubicar y también invitarlos a que nos busquen en nuestra página web o también estamos en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn y tenemos nuestro canal de YouTube donde también pueden encontrar información, por ejemplo, para que puedan implementar su supervisor o comité de seguridad y otros temas de seguridad y salud en el trabajo. También hacemos certificaciones ISO y hemos colocado ahí bastante información que como mi pyme te puede ayudar a mejorar también en los procesos de tu empresa, ¿no? Entonces también los invito a que nos puedan ubicar ahí en las redes sociales. Bueno, Joan, por mi parte eso sería todo. No sé si, como ya no veo que hay consultas, no sé si vas a agregar algo adicional. Sí, licenciada, muchas gracias a usted por su colaboración, por estar acompañándonos esta tarde. Solo para recordarles a todos los participantes que se envió un enlace de asistencia, el cual estoy nuevamente enviando a través del chat para que puedan registrar su participación en la tarde de hoy. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves con otra charla interesante también que ya se estará publicando a través de la página oficial de DIRCETUR. Nos pueden encontrar como DIRCETUR Gobierno Regional de Lima. Y bueno, por nuestra parte eso sería todo. A nombre del director regional de Comercio Exterior y Turismo, el doctor José Antonio Espinosa Huerta, le agradecemos la participación a cada uno de ustedes y por supuesto su colaboración esta tarde, licenciada Blanca. Ok, sí, muchas gracias, Joan, por el apoyo también. Y gracias a todos los que han podido participar en esta primera charla. Los esperamos el próximo jueves, donde, bueno, en este caso va a estar enfocado, si no me equivoco, a hoteles. Bueno, ya saldrá el flyer en la página de la DIRCETUR, para que también puedan invitar, de repente conocen a empresarios de hoteles o establecimientos de hospedaje, ¿no? Para que puedan también asistir a esta segunda charla. Ok, bueno, por mi parte eso también sería todo. Buenas tardes y que tengan un buen fin de semana.